Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar leyendo la Biblia. El día de hoy, el capítulo 2 del segundo libro de Reyes. Voy a ir leyendo en el capítulo y quiero ir haciendo algunos comentarios porque hay muchos datos interesantes en este capítulo. Comienza diciendo así en el versículo 1 del capítulo 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Venían acompañados, no se separaban. Aquí algo que tenemos que ir tomando en cuenta a través de la lectura es cómo Eliseo no se despegaba de Elías. Y vamos a ver la enseñanza un poquito más adelante, lo que les quiero explicar. Continúa el versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Note aquí que Elías no le dice que Dios lo va a arrebatar o se lo va a llevar con él. Solo le dice que Dios le ha enviado a que vaya a Betel. Entonces puede ser que Dios no le haya revelado a Elías que en ese momento se lo iba a llevar, porque no le dice, mira, quiero que te vayas conmigo, sino que le dice que vaya a hacer prácticamente una misión a Betel. Entonces, o puede ser que esa sea la excusa que Elías le pone a Eliseo para que lo deje solo, para que se separen. Pero vemos acá la insistencia o la fidelidad de Eliseo que le dice, no, yo no me voy a apartar de ti. Entonces, pues, saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, o sea, vemos aquí entonces que Eliseo lo acompaña a Betel, no lo deja solo, va hasta Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él les dijo, sí, yo lo sé, callad. Aquí nos damos cuenta que los profetas que se encontraban en Betel, aquí dice los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron a Eliseo, es decir, que Dios les había revelado a estos profetas que iba a llevarse a Elías. Pues no les dijo cómo, pero les dijo que iba a llevarse ese día a Elías, que lo iba a separar de Eliseo. Y aquí confirmamos entonces que Eliseo también lo sabía, o sea, Dios también se lo había revelado a él. Entonces él les dice, sí, yo lo sé, callad, o sea, ya, está bien, yo ya lo sé, no es algo nuevo para mí, yo también lo sé. Continúa el versículo 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Vemos nuevamente que Elías quiere desprenderse, quiere separarse de Eliseo, porque Dios lo está enviando a otro lugar, en este caso lo está enviando a Jericó. Y él le dijo, Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Es decir, siguieron ahí pegaditos, no se apartaron. Eliseo estuvo con Elías en todo momento. Bueno, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Aquí ya estamos hablando de otro lugar. Primero estaban en Betel, ahora estaban en Jericó. Aquí son otros profetas que también vienen con Eliseo y le dan como cierta advertencia, ¿no? Le cuentan algo que Dios también le había revelado a estos profetas. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Ya van 2 veces que le están confirmando a Eliseo que ese día va a ser el momento de la separación entre Elías y Eliseo. Y Elías le dijo, estamos en el versículo 6, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Mire, son 3 veces acá las que Elías intenta separarse. Pero esas 3 veces, en esas 3 ocasiones, mire, Eliseo ahí está. Bien dice la escritura, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así que Eliseo no se separa de Elías y van los dos de Jericó, en donde se encontraban, al Jordán. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos.
y ellos dos se pararon junto al Jordán. El versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Preste atención en este milagro que sucedió aquí, porque vamos a ver que se repite nuevamente. Cuando lleguemos a esa parte, también le quiero explicar algo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego que apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Es una expresión. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Antes de continuar con la parte que me falta de este capítulo, quiero detenerme porque creo necesario hacer aquí algunos comentarios y mencionar algunos pasajes bíblicos que están relacionados con esto. Bueno, voy a retroceder acá a la parte en donde dice en el versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aquí me voy a detener un poco porque este pasaje muchas veces es mal interpretado o es causa de confusión, o a veces es utilizado de una manera que no es la adecuada. A lo mejor usted habrá escuchado que hay personas que cuando oran utilizan esta frase diciendo: Señor, en este día que estamos aquí reunidos, por favor, que tu Espíritu Santo se manifieste, que regálame una doble porción de tu Espíritu. Y esto está mal utilizado porque el Espíritu Santo no se reparte por medida o por porciones. El Espíritu de Dios es uno solo, y cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, no viene en una medida, en una doble porción, en una tercera porción, no viene cuantificado. Pero para aclarar esto, es importante que veamos algo. En las Biblias, cuando se habla de la traducción que nos trajeron sobre espíritu, para referirse al espíritu del hombre, está con letra minúscula. Cuando se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, como es una persona como tal, se escribe con mayúscula. Usted, si no lo había notado, son detallitos que cuando uno empieza a leer la Biblia, uno no sabe, uno no entiende cuál es la distinción. Pero en este caso, en el versículo 9, la palabra espíritu está con la letra inicial minúscula. Esto significa que se está refiriendo al espíritu de Elías, no al Espíritu Santo. Entonces, en el momento en que le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, no está diciendo que una doble porción del Espíritu Santo, no se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, podemos deducir que es equivocado utilizar esta frase cuando estamos orando, porque Dios no nos va a dar doble porción del Espíritu Santo, porque Él de por sí es inmenso, todo lo llena. Entonces aquí se está refiriendo al espíritu de Elías, y lo que está dando a entender es que
cuando tú me seas quitado, cuando nos separemos, yo quiero ser el doble de grande, quiero hacer el doble de lo que tú hiciste, quiero tener el doble de grandeza, de poder, de fe, de todas las cualidades que tenía el profeta Elías. A esto es a lo que se está refiriendo. Y podemos ver que su ministerio, algunos dicen, los teólogos, los estudiosos, los que han estudiado a profundidad las escrituras, dicen que el ministerio de Eliseo fue más grande que el del profeta Elías, no mejor, sino que me refiero a que fue más grande en el sentido de que hizo muchos milagros y que pudieron haber sido el doble de poderosos de los que hizo Elías. Entonces, no se están refiriendo a que fue mejor que el de Elías, ni tampoco que lo superó, porque cuando se trata de servir a Dios no hay uno mejor que el otro. Se está refiriendo a que en realidad realizó muchos milagros, muchos prodigios, se le fue concedida la petición. ¿Por qué? Porque cumplió con el requisito que Elías le dijo. Le dice en el versículo 10, Elías le dice, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así, mas si no, no. O sea, esta es la condición. Y vemos que se cumple, porque Eliseo no se despegó de Elías hasta que lo vio partir en el torbellino. Aquí también hay una enseñanza para nosotros. Él no se separó de su maestro, no se separó de Elías. Ahí estaba pegado con él, aunque el otro le decía, mira, déjame que Dios me mandó a tal lugar, no te voy a dejar. Esto hace referencia a algo que el Señor Jesucristo dijo en los evangelios. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Déjeme que lo busque. A ver si lo tengo anotado. Está en una parte de los evangelios. Déjeme buscarlo porque está muy, muy preciosa esa parte. Creo que vale la pena leerla. Creo que está en Mateo o estará en todos. No lo anoté, pero déjeme buscarlo. Dice la escritura, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Dónde está este pasaje? Aquí está, en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Voy a leer en el versículo 5. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Aquí es Jesús hablando. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire qué promesa la que Dios nos está dando acá. Y esto hace referencia a lo que Eliseo hizo con su maestro, Elías. ¿Por qué? Eliseo permaneció fiel a su maestro, fiel a sus enseñanzas. No se separó de él. Allí estuvo fiel constantemente, permanentemente con Elías. ¿Y qué nos dice aquí Jesucristo? Si nosotros permanecemos en él y él en nosotros, mire, dice, vamos a llevar mucho fruto, vamos a ser productivos. Pero si nos separamos de él, no podemos hacer nada. Y aquí la promesa en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios quiere conceder las peticiones de nuestro corazón. Dios quiere. Muchas veces utilizamos la excusa de esta frase: si Dios quiere, voy a ser sano. Si Dios quiere, voy a ser próspero. Si Dios quiere, voy a conseguir ese trabajo. Si Dios quiere, voy a comprar una casita. Si Dios quiere, mis hijos van a ser salvos. Mire, Dios quiere. Mire, Dios
en los últimos años. No crea que esto es algo que yo sabía, esto es algo para mí reciente, un par de años para acá, que Dios me ha puesto siempre eso en mi corazón. Dios quiere, pero también quiere que yo tome mi responsabilidad, porque vemos que cuando Dios nos da una bendición, primero hay una condición. Entonces, para que yo tenga todo lo que yo quiero, debo cumplir con la condición que Dios me está poniendo. En este caso, ¿cuál es la condición? Que yo permanezca en Él y que sus palabras permanezcan en mí. Mire, aquí también podemos confirmar la importancia de leer la Biblia. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuáles son sus palabras? Estas son sus palabras. Si nosotros permanecemos fieles a la Escritura, porque allí está el mensaje de Dios para nosotros, Él también va a ser fiel y Él va a cumplir sus promesas, y todo lo que le queramos pedir, Él nos lo va a conceder. Entonces, no evadamos, no hay que evadir nuestra parte de la responsabilidad de este pacto. Queremos que Dios nos dé algo, cumplamos con lo que Él quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que Él quiere que hagamos? Que permanezcamos fiel a su palabra. Pero ¿cómo vamos a permanecer fiel a su palabra si no sabemos cuál es su palabra? Porque no la leemos. Aquí la importancia de que siempre estemos constantemente leyendo las Escrituras, porque Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Volvamos ahora a donde estábamos, ¿verdad? Al libro de Reyes y a esta enseñanza que les decía. Eliseo permaneció fiel con Elías, y entonces lo que le pidió se le concedió, que fue recibir una doble porción del espíritu de Elías, no del Espíritu Santo. Eso no tiene nada que ver acá. Bueno, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos hablando, ellos iban tranquilamente en el camino hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Un detalle aquí importante. Se dice que Elías subió en un carro de fuego. Pero aquí no dice que Elías subió en un carro de fuego. Dice que el carro de fuego los separó a los dos. Pasó en medio de los dos, empujó a uno para un lado y al otro para el otro lado. Y Elías fue llevado en un torbellino, o sea, en una especie de nubes. No fue en el carro. Ahora, la expresión de Eliseo fue: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio. Entonces, Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Bueno, voy a explicar un poquito más adelante qué significa esto de que Elías fue arrebatado al cielo. Dice entonces acá a la continuación, el versículo 12. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Aquí voy a explicar un poquito. Tomando los vestidos de Elías. Cuando Elías fue llevado al cielo en el torbellino, su cuerpo fue transfigurado. O sea, él se fue desnudo. La ropa que cargaba quedó allí en el piso al lado de Eliseo, a donde estaba Eliseo. Bien, uno suele decir, ¿no?, que a veces no hay que ser tan ambiciosos, porque las cosas materiales, mire, desnudos venimos al mundo y desnudos nos vamos a ir, porque aun cuando morimos y nos entierran, los gusanos nos comen, nos volvemos polvo, porque dice la Biblia: polvo somos y al polvo volveremos. Y si usted, con los años, usted abre un ataúd, usted va a encontrar los huesos del esqueleto, y que con los años también hasta el esqueleto se llega a podrir, y las ropas ahí están. Pero esta carne se pudre. O sea que venimos cuando nacemos de nuestra madre desnudos, y así vamos a regresar también a la tierra desnudos. Otra cosa importante: el cuerpo de Elías fue llevado al cielo. Es decir, Elías no se murió. Creo que voy a explicar de una vez esta parte. Elías no murió. Elías no gustó la muerte. Elías no pasó por ese proceso que nosotros vamos a pasar, si es que nosotros no nos vamos en el rapto. Pero la carne no puede entrar en el cielo, porque la carne es corruptible, la carne se pudre, la carne es inmunda. Entonces voy a leer aquí un pasaje que se encuentra, yo sé que ahora sí estoy haciendo referencia a citas del Nuevo Testamento, pero son necesarias para explicar esto. Porque si ustedes se dan cuenta,
En los videos que hemos venido viendo, yo siempre trato de hacer referencias a lo que ya leímos. Pero en este caso son citas que merece la pena nombrar para entender un poco este pasaje. Aunque no lo voy a hacer a profundidad, es un pasaje muy profundo. Hay muchas teorías al respecto, pero yo quiero darle una luz. Porque si usted es nuevo leyendo las escrituras y llega a este pasaje, pues quiere saber. Al menos yo tenía mucha curiosidad. Cuando uno empieza a leer la Biblia, la curiosidad, ¿no? Nos empieza a despertar. Y yo sé que Dios quiere revelarnos cosas. Entonces, en la medida de nuestra capacidad de entender en este momento en el que nos encontramos, así Dios nos va a ir revelando. Entonces, no se preocupe si no entiende todo, porque son procesos. Conforme vayamos nosotros creciendo espiritualmente, en nuestra fe, en nuestra relación con Dios, Dios nos va a ir explicando y revelando cosas que necesitemos en el momento en que lo necesitemos. Entonces me voy a ir para explicar algo sobre esto del rapto. Me voy a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Aquí es el apóstol Pablo el que nos está hablando y dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, esta carne, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí nos está hablando de un misterio el apóstol Pablo. Primero nos está diciendo algo, que esto corruptible, ¿cuál es la otra palabra? Hermanos, dice la carne y la sangre. Dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino. La carne y la sangre no pueden entrar al cielo, porque esto es algo que se pudre, se muere. Es decir, que nosotros vamos a tener un cuerpo diferente cuando estemos en el cielo. No voy a entrar en más detalles, pero el mismo Jesucristo, cuando murió y resucitó, tenía otro cuerpo. Este es otro tema diferente, pero tenía un cuerpo diferente, un cuerpo transformado. Entonces, cuando Elías fue arrebatado en el torbellino, en ese proceso su carne se transformó, su cuerpo se transformó en otra cosa para poder llegar al cielo. Pero sus vestiduras se quedaron ahí, porque estas vestiduras, esto aquí se queda, todo lo terrenal se queda. Todo, aunque nos entierren con todo y joyas y aretes de oro y cuánta cosa, aquí se va a quedar. Entonces, es importante. Yo no sé si usted es de las personas que cree o no cree en el rapto, porque hay dos teorías. Hay cristianos que sí creen en el arrebatamiento, en el famoso rapto de la iglesia, aunque la palabra rapto como tal no está escrita en la Biblia, pero sí el arrebatamiento. Seremos llevados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, puede ser que haya personas también, hay cristianos que no creen en esta enseñanza de que va a haber un rapto. Algunos dicen que no creen en el rapto, pero eso no los hace menos cristianos. Creen en Jesucristo, pero según sus estudios, sus investigaciones, ellos no creen en el rapto. Creen en la muerte, pero no en el rapto. Bueno, esto no nos va a separar, esto no nos va a quitar el sueño, esto no nos va a hacer perder nuestra salvación. Yo particularmente, hasta ahora en lo que yo he leído, pues yo sí creo, ¿verdad? No tengo mayor conocimiento, pero lo poco que yo entiendo, pues yo sí creo en el rapto. Y además, suceda o no suceda, eso no me va a separar a mí de Cristo. Ahora bien, no es una idea, en mi opinión, aclaro que es aquí mi interpretación, mi opinión, no es tan descabellado pensar que pueda suceder un rapto porque ya sucedió antes.
Ya han habido en la Biblia hay 2 acontecimientos, hay 2 personas que fueron llevadas al cielo y que no murieron, que ya fueron arrebatadas, o lo que se dice el rapto, pues el famoso rapto, que en un abrir y cerrar de ojos fueron llevados. El primero fue Enoc. Hay un video que yo ya hice, yo creo que a principios de este canal, en donde el título del video, si usted lo quiere buscar, se llama Enoc, el primer rapto. Esto está en Génesis capítulo 5, es de los primeros capítulos. En Génesis capítulo 5, que no nos da mayor explicación, pero sí dice que Enoc caminó con Dios. Génesis capítulo 5, versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Mire, casualidad, ¿no? Los días que tiene un año. Pero aquí fueron años. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Y el versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Dios se lo llevó, no se murió, no pasó por ese proceso que nosotros vamos a pasar si es que Cristo no viene antes y nos lleva. Entonces, Enoc fue el primer hombre que fue llevado al cielo sin morir. Y aquí vemos a Elías. Elías fue el segundo hombre que fue llevado al cielo sin morir. Ellos dos no se murieron, no pasaron por ese proceso que nosotros, si es que Cristo no viene, si es que no sucede el rapto en estos tiempos, nosotros también vamos a pasar por ese proceso de la muerte. Pero algo aquí también importante, y aprovecho a decir, la muerte no debe ser algo a lo que le tengamos temor. Si somos hijos de Dios, si creemos en Dios, la muerte no existe. La muerte solamente es una etapa, un proceso, un requisito que tenemos que pasar para entrar al cielo. Lo que va a entrar al cielo es nuestro espíritu que vuelve a Dios y el alma. El cuerpo material se queda acá. No tengamos temor. Si hemos creído en Jesucristo, entonces tenemos que creer que vamos a resucitar. Porque en una de las partes dice, no recuerdo ahorita quién lo dijo, no sé si fue Pablo, pero dice que si nosotros no creemos en la resurrección de los muertos, entonces van a nuestra esperanza. Entonces, ¿en qué estamos creyendo? Entonces vivamos la vida alegre, hagamos la vida loca, lo que sea. Porque si no va a haber resurrección, significa que, como dicen algunos, que cuando uno se muere, hasta ahí quedó. Y ya no hay una vida más allá. Pero nosotros los cristianos sí creemos que hay vida después de la muerte. De hecho, en la Biblia, ya lo he explicado antes, cuando dice durmió, se refiere a que murió. Porque solo durmió es como quien está dormido, pero va a seguir viviendo. No es que se ha muerto, la muerte no existe. Con Jesucristo, la muerte fue vencida. Esa es una de nuestras promesas y de nuestras esperanzas y de nuestra gran creencia como cristianos. Pero en este caso, en el caso de Elías, no pasó por ese proceso, sino que ¡fum! Directo se fue al cielo en un torbellino. Otro dato curioso, alguna vez escuché un estudio sobre este tema y este predicador decía que posiblemente, mire, esto es un dato curioso, ¿no? Esto no está en la Biblia, esto es algo que yo escuché de un predicador. Este predicador decía que posiblemente lo que Eliseo vio en ese tiempo haya sido un helicóptero. Sí, yo sé, suena así como que ¿qué? En la Biblia se describen helicópteros, pero que como en aquel tiempo todavía no existían los helicópteros, entonces su forma de representar a un helicóptero es esta, que cuando aquí dice un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Puede ser que se esté refiriendo a un helicóptero. Hola, mi amor, ven, saluda. Ay, mira, tienes algo en la cara, estabas comiendo. Ay, Dios te bendiga, mi princesa. Toma, mi amor, ya no lo pongas ahí, que mami está grabando. Bueno, saluda y di bye. Adiós. ¿Qué dijiste? Que voy a seguir aquí trabajando, ¿me dejas? Entonces, este dato curioso, disculpen la interrupción, pero no quiero cortar el video, voy a seguir porque es mi nena la que está aquí, anda viendo qué estoy haciendo. Entonces, es un dato curioso, este predicador decía que posiblemente
bueno, para Dios no hay imposibles, ¿verdad? Mandó un helicóptero ahí y que a lo mejor eso fue lo que apareció en aquel tiempo, pero que el escritor o los que escribieron acá este libro, que se cree que fue el profeta Jeremías, pues no tenían otra manera de describir lo que estaban viendo, porque en aquel tiempo no existían los helicópteros. Entonces, esto es un dato curioso. Esto es un dato aparte que le estoy contando, porque para que vea que la Biblia es muy interesante, que es apasionante, que hay mucho que aprender, que hay muchas teorías, que es cuestión de que usted abra su mente y le pida al Espíritu Santo que Él le revele a usted lo que quiere decirle y sobre todo lo que usted necesita saber, lo que usted necesita comprender, porque hay diferentes niveles. Hay personas que con el paso de los años necesitan saber mucho, porque ya su espíritu tiene la capacidad de recibir esa revelación. Pero cuando uno es nuevo en los caminos del Señor, cuando uno está empezando a leer la Biblia, pues poquito a poco Dios nos va revelando lo que Él cree que en ese momento necesitemos. Entonces, vuelvo y repito, no se preocupe si usted no entiende todo lo que ahora está leyendo, pero si usted continúa fiel a su palabra, como dijo Jesucristo, si permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Entonces, ese nivel de conocimiento, ese nivel de sabiduría, ese nivel de revelación va a ir creciendo. En alguna parte de las Escrituras dice, el que no tiene fe, el que esté falto de fe, pídala a Dios, que Él os dará abundantemente. Es decir, también nuestra fe va creciendo, es un proceso. Nosotros como humanos estamos en un proceso de perfeccionamiento al que nunca vamos a llegar hasta que estemos en el cielo. Por eso es que toda nuestra vida nosotros tenemos que permanecer leyendo las Escrituras, aprendiendo de Dios, poniéndolo en práctica, porque nunca vamos a terminar de estar en ese proceso de perfeccionamiento. Continúo. Alzó luego el manto, el versículo 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Mira, aquí está demostrando humildad. Aquí en este momento Eliseo todavía no dice, Dios mío, abre las aguas, sino que está repitiendo lo que había aprendido de su maestro, en este caso el profeta Elías. Y lo que él dice es, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo que lo había hecho Elías las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Aquí me voy a detener porque le había comentado antes que había una enseñanza para nosotros acá. Jesucristo dijo, cosas mayores que estas vosotros haréis. Jesucristo, hablando con los discípulos, les dice que ellos iban a hacer cosas como las que Jesús hizo, milagros como los que Jesús hizo y aún mayores. Usted se recordará, si ya ha venido leyendo la Biblia conmigo, que hasta ahora hemos visto que este milagro de la separación de las aguas no es la primera vez que sucede. En la primera vez que las aguas se apartan es en el Mar Rojo, cuando Moisés está huyendo de Faraón, que los viene persiguiendo con su ejército. Entonces las aguas se separan y el pueblo de Israel cruza en seco por el Mar Rojo. Hasta que pasó el último, las aguas volvieron a su lugar. Y entonces los ejércitos de Faraón pues fueron ahogados ahí en el Mar Rojo. Esa fue la primera vez que aparece este milagro de separación de las aguas. La segunda vez que aparece este milagro es con Josué. También cuando Josué iba a atravesar el río Jordán, las aguas se separan y el pueblo cruza en seco. Ahora vemos que cuando Elías todavía estaba vivo, que le dijo a Eliseo, tengo que ir al Jordán, él golpea con su manto y las aguas se separan. Es la tercera vez que vemos este milagro. Después de que sucede aquí el rapto o cuando Elías es llevado en un torbellino, ellos están del otro lado del Jordán. Ya habían cruzado. Entonces ahora vemos por cuarta vez este tipo de milagro, la separación de las aguas, en este caso del río Jordán. Y vemos que Eliseo también lo hace. Mire, ¿qué significa esto? ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo la capacidad de realizar milagros. Si usted y yo no realizamos algún milagro, la mayoría de las veces es
porque no hemos tomado la responsabilidad de realizar los milagros que Dios puede hacer a través de nosotros, así como lo hizo Jesús y aún mayores de los que Jesús hizo. Y así como vemos aquí pruebas de los profetas en los cuales Dios mismo a través del Espíritu Santo obraba en ellos y realizaban estos milagros. Aún los milagros de resurrección, porque ya vimos que Elías resucitó a un niño, al hijo de la viuda. Y más adelante también vamos a ver que Eliseo realiza este milagro de resucitar a una persona. Entonces nosotros también tenemos el poder a través del Espíritu Santo de realizar milagros de diferente manera. Quizá no de separar las aguas, porque no necesitamos separar las aguas. Tampoco me voy a ir yo a parar aquí en medio del río Hudson y lo voy a ir a separar. Porque no va a suceder, porque no necesito cruzar, porque no necesito realizar ese milagro. Pero hay muchos milagros que Dios quiere y puede hacer en mi vida y en la de otras personas si yo tomara la determinación de realizar este tipo de milagros, cumpliendo primero, obviamente, con las características de estos hombres de fe, que no eran cualquiera, vivían una vida consagrada a Dios. Es decir, hay requisitos por cumplir. Pero aún así, Jesús dijo, y ya lo leímos en el Evangelio, Jesús dijo, si permanecemos en Él y en su palabra, todo lo que pidiéramos nos será hecho. Esto incluye milagros, diferente tipo de milagros. Que usted tiene una enfermedad, pídale a Dios el milagro de su sanidad. Dios quiere hacerlo. No es ojalá Dios quiera. No, Dios quiere hacerlo. Si usted necesita algo, incluso un material, si usted está buscando un apartamento y no encuentra, si usted necesita encontrar una escuela de calidad para su hijo, si usted necesita que le aprueben algún trámite, para usted eso es un milagro. Pídale a Dios que le realice ese milagro. Por supuesto, uno quisiera que fuera, no se trata de que es un genio de la lámpara y ya, así, tronamos los dedos y le concede el deseo. No es así, ya vimos que hay que cumplir con requisitos. Pero yo he entendido que si yo me mantengo en una constante relación con Dios, yo le puedo pedir a Él con toda confianza, Señor, ayúdame, necesito que hagas este milagro en mi vida. Señor, si me falta fe, dame fe. Cuando yo leo la escritura, yo me fortalezco. Yo espero que usted entienda, esto es un ejercicio espiritual. No se fortalece el músculo del cuerpo, se fortalecen los músculos espirituales. Por eso, sigamos leyendo la Biblia. A través de la Biblia es que vamos a hacer que nuestra fe crezca, nuestra capacidad de hacer milagros crezca. Que nuestro caminar con Dios sea una vida en la cual vayamos de gloria en gloria. A lo mejor cualquier milagro que para otra persona puede ser mínimo, pero que para su vida representa un verdadero milagro. Mire, cuando yo siento la presencia de Dios y yo sé cuando Dios contesta mi oración. Para mí eso es un milagro porque estoy viendo literalmente la mano de Dios moverse en mi vida. Eso es un milagro y Dios quiere hacer milagros. Dios quiere manifestarse en su vida. Dele lugar para que se manifieste. Aprovechemos este inicio de año para renovar nuestra relación con Dios si hasta el día de hoy no ha sido la mejor. Y empecemos de nuevo. Dios quiere entrar en nuestras vidas, pero como todo caballero, si no se lo permitimos, no lo va a hacer. Entonces aquí ya vimos que este milagro de separar las aguas, pues no es la primera vez que sucede. Versículo 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado. ¿Se recuerda que habían unos profetas que se habían quedado de lejos para ver? Bueno, pues estos mismos profetas que estaban allí, ellos vieron todo. Ellos fueron testigos de esto que sucedió. Entonces dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Dijeron esto porque vieron que también Eliseo realizó este milagro de separar las aguas. Es decir, aquí se confirmó que sí le fue dado ese poder que acompañaba a Eliseo y que a Elías y que ahora acompaña a Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Que vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová. Nota importante. Si usted lee aquí en el versículo 16,
donde dice, quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová. Está hablando del Espíritu de Jehová y dice Espíritu con la letra inicial mayúscula. Está hablando de una de las personas de la Trinidad, del Espíritu Santo, muy diferente al Espíritu de Elías que vimos anteriormente, que está escrito con la letra inicial minúscula. Entonces ellos decían, quizá el Espíritu de Jehová lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. O sea, ellos pensaban, ellos no sabían. Ellos vieron que Elías fue arrebatado en un torbellino al cielo y ellos dijeron, bueno, las nubes lo arrebataron, lo llevaron, pero a lo mejor cayó en algún lado, ¿no? Mas ellos le importunaron y él les dijo, no enviéis. El versículo 17 dice, mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces, ¿dónde estoy? 10. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Ponte tus calcetitas. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? O sea, ya Eliseo sí ya lo sabía, pero los profetas no entendían lo que estaba pasando. Entonces, pues fueron a buscarlo y no lo encontraron. Bueno, versículo 19. Aquí ya vemos que pues ya pasó la etapa en que Elías fue llevado al cielo y ya empieza aquí como tal el ministerio de Eliseo. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar a donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Vemos aquí que ya Eliseo realiza su primer milagro, que prácticamente vendría a ser el segundo, porque el primero fue la separación del río Jordán. Pero ese milagro, digamos que lo realiza en nombre de Elías. Recordemos que él se expresa diciendo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Verdad? Pero aquí ya no, Elías ya no entra en escena, ya es él, su propia autoridad espiritual, en la que ya él dice, así ha dicho Jehová. O sea, ya Dios le está revelando a él lo que tiene que decir como profeta. Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Es decir, que estas aguas no eran aptas para consumirse, pero después de que él realiza este milagro, ya esos manantiales fueron sanados, ya se podían utilizar. El versículo 23, ya estoy terminando. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás lo vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Mire, este pasaje es controversial también. Hay diferentes teorías. Conforme a lo que yo he escuchado y leído e investigado, algo que sí es aquí cierto es que una de las características físicas de Eliseo es que era calvo. Bueno, lo otro es que aquí se estaban burlando de él. Cuando lo vieron llegar, se estaban burlando. Pero recuerde el estado de perversión, de falta de respeto, de idolatría, de perversión en la que se encontraba el pueblo de Israel, los 2 reinos. Aquí recuerde que estamos en el reino del norte. Pero igual, los 2 reinos estaban mal. Entonces no respetaban. Y cuando dice muchachos, no está hablando de niños. Está hablando ya de adolescentes. Está hablando de hombres que entendían lo que estaban haciendo y se estaban burlando del profeta. Es que no se estaban burlando de cualquiera. Le estaban haciendo bullying al profeta, diríamos en estos tiempos. Y algo aquí importante que dice, bien, él mirando él atrás los vio y los maldijo. Entonces, mire, cuando se dice aquí calvo sube, algunos de los que estudian mucho la Biblia, ¿no? De los eruditos, dicen que le estaban diciendo calvo sube, posiblemente haciendo referencia al acontecimiento que ya era una noticia que ya era conocida en el pueblo, ¿no? En la ciudad.
de que su maestro había sido arrebatado del cielo. Entonces posiblemente se estaban burlando de él, dándole a entender, mira, si tu maestro subió, si Elías subió al cielo, tú también sube, ¿no? O sea, posiblemente. El punto es que se estaban burlando de él, estaban faltándole al respeto, estaban faltándole a su autoridad. Otros que son personas detractores de la Biblia dicen de que este es un hecho horrible porque posiblemente eran niños los que estaban burlándose de Eliseo, pero definitivamente no pudieron ser niños los que se estaban burlando. Eran muchachos, y cuando la Biblia hace referencia a muchachos, está haciendo referencia a jóvenes ya adolescentes, posiblemente mayores, ya de una edad adulta incluso. Ahora bien, él, mirando atrás, después de que ya los dejó atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y los maldijo, o sea, los maldijo es maldecir, decir alguna palabra no buena. Pero después dice que salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. No dice de que él les dijo que vengan 2 osos del monte y se los coman. Él no dijo eso, él los maldijo y ya después Jehová se encargó de hacer que esa palabra se cumpliera a la manera de Dios. Versículo 25, y aquí terminamos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Recordemos que Samaria es la capital de Israel, el reino del norte. Espero no haber dejado nada pendiente de lo que tenía que comentarles. Yo creo que aquí está todo. Yo sé que el video es bastante largo, pero son cosas que tenía que comentarles, que tenía que explicarles. Espero que para usted esto sea tan emocionante como para mí y que esto le motive a seguir investigando. No necesariamente tiene que estar de acuerdo con lo que yo le estoy diciendo. La misma escritura dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Si algo bueno ha quedado en usted de lo que yo le he explicado ahora, tómelo. Si algo de lo que yo he dicho a usted no le parece, no está de acuerdo, usted tiene otra teoría, perfecto. Usted tome lo que pueda ser de valor y de utilidad a su vida. Eso es lo más importante. Sigamos leyendo la Biblia. Dios quiere seguirnos hablando a través de su palabra y Dios quiere que tengamos una buena vida. Recuerde, si permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, y si permanecemos en su palabra y su palabra permanece en nosotros, todo lo que le pidamos nos será hecho. Que el Señor le bendiga y que tenga un excelente día.